Bendecido día, que viva Jesús y que viva María. En la clase de hoy te voy a explicar el género literario llamado la leyenda. Hemos trabajado en clases anteriores con el cuento y con la fábula. Ambos tienen características muy específicas, un inicio, un desarrollo y un final. La leyenda es un género literario que de la misma manera se presenta en tres fases: un inicio que nos da la introducción al tema, un desarrollo donde se desenvuelven las acciones y un final que nos permite determinar el desenlace de la historia. Pero, a diferencia del cuento y de la fábula, la leyenda nos narra historias maravillosas, historias extraordinarias, que trata de explicar cómo se formaron o cómo se han venido formando los fenómenos naturales o aspectos muy específicos de la naturaleza. Como por ejemplo, hay leyendas que tratan de explicar cómo se formó la luna, cómo se formaron las nubes, las montañas o cualquier otro fenómeno que está presente en la naturaleza. Hay infinidad de leyendas, pero lo principal y su fundamento es explicar los fenómenos naturales. Las leyendas tienen la particularidad que se transmiten de generación en generación a través de la oralidad, es decir, que son narradas de los abuelos a los nietos, de los tíos a los sobrinos, de una generación a otra, y de esta manera se va enriqueciendo en una generación a otra. Muy bien, mis niños, en este momento te voy a narrar una leyenda muy hermosa y quiero que prestes atención. La leyenda tiene por nombre El narrador de historias y dice lo siguiente: érase una vez un rey que tenía por asistente y amigo a un hombre cuya facilidad para contar historias rebasaba casi lo imaginable. Cuando el rey se disponía a descansar, el hombre tenía el trabajo de narrar al monarca varias leyendas para así facilitarle el sueño. Pero ocurrió que en cierta ocasión los problemas del monarca eran tan grandes y numerosos que le resultaba imposible conciliar el sueño con el número de historias acostumbradas. Quiso entonces el rey escuchar más historias, pero el hombre decidió contarle una menos corta. Esa noche le gustaría escuchar una muy larga y tras ella podrás irte a descansar, dijo el rey a su asistente y amigo, poco a poco satisfecho con aquellas historias tan cortas. Tras aquellas palabras, el hombre obedeció, comenzando de la siguiente forma: un campesino tomó 10 monedas de oro y compró con ellas 2000 ovejas. Cuando las iba conduciendo hacia el refugio, había un arroyo que se tenía que cruzar para llegar, pero estaba tan crecido que no se podía de ninguna manera cruzar a la otra orilla. El campesino, apresurado, logró encontrar una barca, pero era demasiado pequeña para transportar en ellas todas las ovejas. Dándole la vuelta a su cabeza, llegó a la conclusión de que podría transportarlas de 2 en 2. Llegado a este punto de la historia, el narrador se durmió, pero a poco llegó el descanso, ya que el rey no había quedado satisfecho aún con la historia y decidió despertarle al momento. Cuéntame el final de la historia. Señor, el arroyo era ancho, la barca muy pequeña y las ovejas numerosas. Ya se lo he contado y ahora tenemos que esperar que el campesino las traslade de 2 en 2. Las ovejas que separamos, como termina la historia, respondió el astuto narrador, que no deseaba pasar la noche en vela. Y pensando en el final de la historia, que tan extraña le resultaba, el monarca cayó rendido sobre su almohada, sin necesidad de más palabras.
Muy bien, una vez que has escuchado esta historia sobre la leyenda de las ovejas y cómo se formaron para poder ir a dormir tranquilos, te invito a que en el cuaderno de actividades leas la asignación que tienes en el plan de asignaciones. Allí vas a encontrarte una historia, una leyenda sobre el sol y la luna. Quiero que la leas con tus papis y resaltes lo que más te gustó. Recuerda ilustrar tu actividad con un hermoso dibujo. Nos vemos en una próxima clase.